Buen día con todos, soy el estudiante Bautista Caicedo Jorge Leandro y les voy a hablar sobre los lenguajes de programación, los traductores y sus grupos. Los lenguajes de programación son un conjunto de símbolos y reglas que permiten a los programadores escribir instrucciones para que los computadores los ejecuten. Esas instrucciones, antes de ejecutarse en un computador, primero deben traducirse para que este computador pueda entenderlo. Esto se hace mediante los compiladores. Los traductores son un conjunto de herramientas que permiten el desarrollo de programas. Su funcionamiento es que convierten un determinado lenguaje de programación a un código máquina para que la computadora pueda entenderlo. Dependiendo de su tipo de conversión, los traductores se pueden dividir en dos grupos, que son los compiladores y los intérpretes. Los compiladores funcionan de la siguiente manera. Obtienen un código fuente y ese código lo traducen y hacen un ejecutable de ese. Mediante su proceso de traducción hace un reporte por si acaso surge algún error. Estos se caracterizan por ser rápidos, ya que primero hacen el proceso de traducción y luego hacen el ejecutable. Un ejemplo de los compiladores vendría a ser C, C++ y Java. En cambio, por otro lado, los intérpretes funcionan de la siguiente manera. El lenguaje fuente y también agarran una entrada de un usuario y ese van traduciéndolo línea a línea y mientras lo van traduciendo línea a línea hacen una revisión o reporte de cualquier error que surja y lo van línea a línea lo van ejecutando. Estos se caracterizan por ser más lentos que los compiladores y bueno, los intérpretes, algunos ejemplos serían Python, Ruby y PHP. La estructura de un compilador. La compilación requiere de dos grandes partes o tareas, el análisis y la síntesis. En el análisis, el programa fuente se, se divide en componentes para de alguna manera obtener su significado. Y en la síntesis, ese significado obtenido se va a escribir en un lenguaje objeto. La compilación tiene la siguiente estructura. El flujo de caracteres pasa por un analizador léxico, que de este sale un flujo de tokens y pasa al analizador sintáctico. De este sale y pasa por el analizador por el árbol sintáctico y va a un analizador semántico, el árbol sintáctico de nuevo y la generación de código intermedio. Pasa por la representación intermedia y llega a la optimización del código independiente de la máquina y la representación intermedia. Luego genera un código y el código máquina de destino. Luego pasa por el optimizador de código independiente de la máquina y luego se tiene el código de máquina de destino. Buenas tardes, soy Bruno Vera Jocelyn y hoy hablaremos del analizador léxico. En la estructura del compilador, este analizador léxico ocupa la primera parte. Lo que hace es leer el código fuente, agrupar caracteres en hexemas y luego convertirlos en tokens. Los tokens se lo envían al analizador sintáctico para su procesamiento. Ambos interactúan con la tabla de símbolos, como vemos en la imagen, que es para registrar los identificadores, consultar información y asignar los tokens adecuadamente. Por lo general, el analizador sintáctico es el que dice que le mande los tokens, así que por eso hay una función que dice obtener tokens, como nos muestra en esta imagen. Ahora bien, los tokens, patrones y lexemas, pues ahora vamos a hablar de los tokens. Los tokens no es más que representar la unidad léxica en el código fuente, es decir, cómo se representa en el código. El patrón es una descripción formal, explica de manera sencilla de cada token. Y los lexemas pues son instancias específicas del token. En los tokens hay varios tipos, como son las palabras reservadas, que como el if, como vemos en la tabla, el if está formado por caracteres de i y f, y el else también asimismo. También tenemos los operadores de comparación, que no es mayor que, mayor igual, menor igual, diferente de igual. Los identificadores no es más que representar los nombres de la variable, como por ejemplo si vamos a guardar un valor de pi, pues solamente se guarda en una variable que se llama pi.
o puntuación o de uno, de dos, tokens de número, que son constantes numéricas, cualquier número, y las literales de cadena, que solamente es las cadenas de texto, o todo lo que va entre comillas. Bien, como tenemos en la tabla, por ejemplo, el token de ID. El token es como tal el ID. El patrón, pues, como que una explicación sencilla de lo que es, que puede ser letras seguidas de números o números seguidos de letras. Y el lexema como tal ya viene a ser como que la variable. Por ejemplo, una puntuación o una puntuación número 2, una puntuación número 3, etc. Y asimismo, por ejemplo, el de literal, que es las cadenas de caracteres. El token es como tal un literal, el patrón es una descripción informal de las cosas, digamos, algo que está rodeado de comillas. Eso es lo que es el literal. Y ya los lexemas serían solamente lo que está entre comillas en el lexema. Muchas gracias, mi nombre era Jocelyn. Buenas tardes, mi nombre es Benítez González Roberto y hoy día vamos a ver lo que sería el análisis sintáctico. Bien, ¿qué tenemos sobre el análisis sintáctico? Es básicamente un programa que analiza la estructura de un lenguaje para que esté de acuerdo con lo que sería el lenguaje de programación que estaríamos utilizando en este caso. Entonces, la importancia del análisis sintáctico es que desempeña un papel crucial en el desarrollo del software, ya que garantiza que el código escrito de los programas sea correcto desde el punto de vista gramatical, que lo que desde el punto de vista del lenguaje sea correcto para que sea, digamos que, gustoso para su estructura. Al identificar y corregir los errores, tenemos que el código puede durar muchísimo más tiempo y que se pueden optimizar muchísimo más el programa. Entre las herramientas más populares tenemos el Linter que básicamente se usa en JavaScript, Python y Ruby, que básicamente cuando encuentran un problema instantáneamente lo resuelve, y esto a proporcionar una retroalimentación instantánea. Linter nos permite corregir antes de que se convierta en problemas mayores. Esta herramienta tenemos que sería el analizador sintáctico. Este tipo de herramienta realiza un análisis mucho más profundo y nos encuentra posibles problemas de rendimiento y seguridad, esto ahorrando muchísimo más tiempo en lo que sería el código. Entre los tipos de errores del análisis sintáctico, podemos decir cuando un código fuente no sigue la regla definida del lenguaje de programación, puede deberse a estos errores. Entre los errores tenemos los errores del símbolo inesperado, como algo que no debería estar ahí, paréntesis, llave o corchetes no balanceados, que abres un corchete y no lo cierras, o abres una llave y no lo cierras. Eso sería como no está balanceado, no está cerrado. Y por último tenemos el uso incorrecto de los operadores, que sería que no estás usando lo que sería la regla del lenguaje como tal. Entre la técnica de manejo de errores tenemos la recuperación por pánico. Se descartan los tokens hasta encontrar uno que sea válido al contexto actual, y eliminación de tokens, que básicamente es un token que aparece en esta más. Cuando tú ves que digo, no, eso no debería estar aquí, o no veo que está haciendo algo, lo eliminamos para así tratar de solucionar el problema. Entre los tipos generales tenemos los universales, que abarcan Cookie, Yuga y Kasami, y el algoritmo de Early, pero estos analizadores no suelen ser muy conocidos, no se suelen usar mucho más que los descendentes y ascendentes, que es lo que vamos a la continuación. Tenemos los generales ascendentes, que básicamente podemos decir que parten desde acá, desde la hoja, y se intenta construir hasta la raíz. Como podemos ver en este ejemplo, la gramática, que es E más E igual a E igual a ID y E igual a NU. Básicamente es la misma gramática y está tratando de dar soluciones. Por ejemplo, el par se corresponde a la cadena de entrada en la inversa de la correspondiente derivación de derecha. Y ya los tipos generales de analizadores sintácticos descendentes básicamente parten desde las hojas y va hasta llegar hasta la raíz, como podemos ver aquí por las flechas, y también podemos ver que la gramática es exactamente la misma, las reglas o lo que queremos llegar. Y eso sería justamente todo. Espero que sea de gran ayuda. Muchísimas gracias.
Quien les habla es el estudiante Calderón Sandoval Sayén, que yo les voy a hablar sobre lo que es el análisis semántico. Este no es nada más y nada menos el que le da un significado coherente a lo que ya he realizado el análisis sintáctico. Un componente importante en este análisis es la verificación de tipos. Aquí el compilador verifica si cada operación tiene operandos permitidos o la especificación del lenguaje fuente. Un punto importante es que este almacena la información como datos y que aquí tenemos también un gráfico donde presentamos lo que es el programa fuente y los tipos de análisis, donde se cabe recalcar que el análisis semántico es la última fase de los análisis. Tenemos el análisis léxico, análisis sintáctico y el análisis semántico. Ahí también tenemos lo que es el árbol de síntesis abstracta, donde tenemos los tipos de síntesis, que es la generación de código intermedio, la optimización del código intermedio, la generación del código y por último tenemos la que es la optimización del código. Como resultado tenemos lo que es el programa objeto. Acá tenemos lo que es el sistema de tipos. Este es un conjunto de reglas que asigna propiedades a distintas constantes de un programa, como variables, expresiones, funciones o módulos. Los sistemas de tipos tienen como objetivo principal detectar los errores de manejo de datos y asegurar la manipulación de los mismos durante la ejecución de un programa. Tenemos dos tipos que son el tipado estático y dinámico. El tipado estático le hace un chequeo de tipos antes de la ejecución, donde normalmente se realiza durante la compilación de un programa. Ejemplos de este tipo son C#, C++ y Java. El tipado dinámico se realiza en el momento de la operación. Este decide si es realizable o no realizable, verificando que tienen los operandos involucrados. Ejemplos de este lenguaje tenemos Python, JavaScript y PHP. En las conversiones de tipos, también conocidas como casting, estos son mecanismos que permiten transformar un dato de tipo a otro. Estas conversiones pueden ser implícitas y explícitas, realizadas automáticamente por el compilador. Estas son las implícitas. Estas se realizan cuando no existe riesgo de pérdida de información. Por ejemplo, asignar un valor entero a una variable de tipo flotante. En las explícitas tenemos que estas requieren una especificación por parte del programador para poder realizar la conversión, precisamente cuando esto pueden haber una pérdida de datos en los errores. Estos pueden ser cuando, por ejemplo, convertimos un número de punto flotante a uno entero. Sobrecarga de funciones y operaciones es un concepto de la programación orientada a objetos que permite a un programador crear varias funciones con el mismo nombre pero con diferentes parámetros. La función ocurre cuando se definen múltiples funciones con el mismo nombre pero con diferentes parámetros. Puede ser de tipo o número. El compilador decide cuál usar según los argumentos proporcionados, mientras que las operaciones, permite redefinir las operaciones como sumar, restar o multiplicar para que funcionen con tipos de datos definidos por el usuario, como las clases o las estructuras. Errores semánticos. Se refiere al problema relacionado con el uso incorrecto de los significados de las palabras o conceptos en la comunicación digital o informática. Estos errores pueden surgir tanto en el uso del lenguaje de la programación como en el ámbito de la interacción entre el usuario a través de las plataformas digitales. Uno de los errores semánticos es el error en programación o un error de código. En la programación, un error semántico se puede producir cuando el código esté escrito de una manera sintácticamente correcta, pero lógica detrás del código es incorrecta. O sea que se puede ver que el código está bien, pero realmente no está bien. El significado del código no concuerda. También está el error en el diseño de interfaz del usuario. Estos errores semánticos también pueden presentarse en el diseño de las interfaces digitales, como los elementos de la interfaz no transmiten el significado correcto o no cumplen con la expectativa del usuario. O sea que un error de diseño, o sea, de la interfaz puede ser que creas un botón, por ejemplo, puede ser un botón enviar, pero en vez de enviar, puede ser que guarda o
guarda información en vez de enviarla, o puede ser un botón de eliminar. Creas un botón para que elimine, en vez de eliminar, guarda, puede ser cualquier